Reporte minero y energético. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas, todas las semanas, revisando las novedades, los temas también candentes, polémicos que se están generando en la industria minera y energética y por supuesto también los temas país que ponemos aquí en la mesa de Reporte Minero y Energético. Hoy nos acompaña el subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázaval. Con él vamos a analizar las favorables cifras, las buenas noticias que arrojó el último IMASEC de agosto, específicamente para el sector minero, también para la economía nacional. Además, vamos a conocer en detalle la indicación sustitutiva, ojo, que presentó el Ejecutivo sobre el proyecto de ley de protección a glaciares y otras contingencias de la principal industria de nuestro país. Una conversación con el subsecretario de Minería, varios temas que vamos a estar abordando aquí en el programa. También hablaremos del rol de los proveedores mineros en el combate a la crisis climática que atraviesa el planeta, enfocado por supuesto también a lo que va a ser la COP25 a final de año. Y como siempre vamos a conocer sus puntos de vista y cómo estos responden a los nuevos estándares y exigencias que impone esta emergencia mundial. Y como siempre revisamos en el programa las principales temas de la agenda minera y energética. Acompáñanos y comenta el capítulo de hoy en Twitter con el hashtag Reporte Minero. Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, el crecimiento de 5,3% del sector minero, que informaba también el Banco Central, en agosto fue el más sólido en 9 meses. La producción de cobre de alta ley se incrementó un 7%, mientras que la de carbonato de litio y otros minerales no metálicos creció un 17,7%. El empleo en minería, en tanto, registró un aumento de 4,5%, triplicando el total país, que solo aumentó en un 1,5% su oferta de empleo. Vamos a hablar de esto y otros temas de la industria. Para eso nos acompaña el subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázaval. Subsecretario, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. ¿Cuánto llevamos ya en la subsecretaría? 2 meses. 2 meses. Así es. Recordamos también lo que fue el primer gobierno de Sebastián Piñera, donde usted asumió como subsecretario de Medio Ambiente. Así que bien interesante estos dos conocimientos, estos dos mundos, considerando, y lo hemos hablado muchas veces en el programa, de la relevancia que tiene para la minería justamente la sustentabilidad a largo plazo. Así es el gran desafío, yo creo que de la minería, o sea, cómo tener realmente una minería sostenible en el tiempo. Y ese es uno de los ejes también de lo que estamos discutiendo como Ministerio de Energía en la que va a ser la política nacional minera para el país. En ese punto, vamos con el tema, lo comentábamos, es el IMASEC minero que muestra números bastante robustos para una industria que durante el primer semestre no lo pasó muy bien. De hecho, habían cifras que revelaban una pausa en términos de las inversiones, pero por sobre todo en la producción y el empleo. ¿Es más próspero, se ve más positivo el panorama hacia adelante para el sector? Bueno, estamos súper contentos con lo que nos dijo el ministro de Hacienda en cuanto a que nuevamente la minería está tirando el carro de lo que es la economía del país. Pensemos además, esto se suma a los índices de Chile en cuanto a atractivo para la inversión minera. Y que fue muy interesante, ¿no es cierto?, esta información que salió en marzo. Entonces, entre lo que significa los altos índices de Chile como atractivo para la inversión y además una economía que empieza a moverse al compás de la minería. Y ojo que también en una situación, claro, de precios del cobre que no son los mejores. Lo que de alguna manera significa, ¿no es cierto?, cuando ese precio pueda empezar a subir, entendiendo las lógicas actuales de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que obviamente ahí debiera haber un impulso muy importante a la economía, a este Chile en marcha que nos ha llamado el presidente Sebastián Piñera. Ahora, es poco lo que se puede hacer desde Chile con el tema de la guerra comercial, con esta guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, que ha tenido uno de sus grandes impactos para nuestras fronteras en el precio del cobre. Pero, ¿se ha visto de alguna manera algún tipo de medidas o cortafuegos, podríamos decir, para el impacto, para el efecto que tiene esta situación externa internacional? Bueno, hay que entender siempre que la minería es una actividad a largo plazo. Entonces, obviamente, hay una serie de decisiones que toman las empresas y también el sector público, Codel, Conami, ¿no es cierto?, en temas de minería, pero que obviamente, ¿no es cierto?, no hay que perder de vista que lo importante es el largo plazo. Y a largo plazo, ¿no es cierto?, efectivamente, este precio debería tender a subir, a mejorar. Ahora, obviamente, en el corto plazo se pueden tomar medidas y yo entiendo que la industria así lo está haciendo. Claro, también considerando lo que fueron años anteriores con un precio del cobre bastante más bajo, con reducción de costos, buscando eficiencia y también con decisiones que desgraciadamente no dejaban contentos a muchos, pero que eran parte del ajuste que había que hacer. Y es tan importante
tener y tomar, creo yo, y hacer buenos análisis de lo que son los distintos ciclos del precio del cobre. O sea, el superciclo y luego la baja, y bueno, cómo nos vamos adecuando a una minería que son proyectos a 40, 50, incluso más años. Entonces, muy importante ir haciendo ese análisis y que ese conocimiento en cuanto a el largo plazo de lo que significa la minería y tomar buenas decisiones, especialmente basadas en el largo plazo, de alguna manera puedan ser bien y correctamente internalizadas en las empresas. Clave aquí fomentar las inversiones, que ha sido también parte del trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Minería, pero quiero llevarlo a un tema de la contingencia. Nuevamente sale en los portales y también en los medios de prensa el proyecto Dominga. Así es. Con este fallo que finalmente hace que la decisión nuevamente vuelva a los tribunales ambientales, si no me equivoco. Así es. En ese punto siempre se ha hablado de la certeza jurídica, de mantener una certeza jurídica para los inversionistas nacionales e internacionales para justamente poder apuntalar esta inversión. Dominga está generando lo contrario. Ahora claramente hay que ver cuál es la decisión de los tribunales ambientales, pero nuevamente muchos dicen partimos en, entre comillas, una foca cero. Bueno, es muy buena la pregunta porque de alguna manera nos lleva a preguntarnos cómo está también nuestra institucionalidad ambiental. Pero pensemos que hasta antes del año 2010 no existía un Ministerio del Medio Ambiente. Solamente el año 2012 empezaron los tribunales ambientales. Claro. La Superintendencia del Medio Ambiente, si bien fue creada el 2010, empezó a funcionar el 2012, igual que el Servicio de Evaluación Ambiental, que empezó el 2010. Entonces, de alguna manera, bueno, hay que entender que esto es una institucionalidad, y la institucionalidad contempla tribunales, contempla posibilidad de judicialización. Y de alguna manera lo que estableció la Corte Suprema, específicamente respecto al caso Dominga, fue que le solicita al Tribunal Ambiental, al primero de Antofagasta, que no solamente analice la parte formal, que fue lo que hizo, que tiene que ver, quizás tú recordarás, Nicolás, lo que ocurrió en aquel comité de ministros, claro, en que finalmente terminó la renuncia de 2 ministros y un subsecretario. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el ministro de Hacienda, Rodrigo. Efectivamente, en que se cita un día viernes. Sí. Para que se conozca un día lunes a primera hora. Algo, claro, francamente anómalo dentro de lo que significa buenas prácticas, por lo menos respecto a la institucionalidad ambiental. Y que puso una duda aún mayor de las que ya existían con respecto al funcionamiento del Comité de Ministros. Bueno, efectivamente, y una reacción política justamente entre varias actuaciones del Comité de Ministros fue justamente esto que se estableció en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera y que se incorporó en la propuesta legislativa de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental que apunta a la eliminación del Comité de Ministros dentro de esta institucionalidad. Ahora, retomando, lo que pidió justamente la Corte Suprema, solicitó, es que el Tribunal Ambiental no solamente se pronunciara sobre los temas de forma, sino que son los temas de fondo, los temas ambientales, que tienen que ver con la argumentación del Comité de Ministros respecto a la insuficiencia de línea de base y también la argumentación de la empresa, porque la empresa en su reclamación efectivamente no solamente tomó los temas de forma, sino que los temas de fondo, los cuales no fueron analizados por el tribunal. Entonces justamente apunta a que el Tribunal Ambiental pueda analizar esas circunstancias de fondo. ¿Qué espera la subsecretaría al respecto? Respecto a ahora este nuevo paso que tiene Dominga. Bueno, es muy importante, creo yo, dejar a la institucionalidad trabajar y por eso tenemos una institucionalidad. Ahora, evidentemente, como subsecretaría, ¿no es cierto?, nosotros tenemos, y en relación no solamente a Dominga, sino en general a los proyectos mineros, nosotros somos Estado, ¿no es cierto? Y como Estado nosotros no solamente estamos encargados de llevar adelante las novedades de minería, las políticas, etcétera, sino que también cumplimos un rol en cuanto a regulación. Claro. Hacemos, por ejemplo, el rol fomentar por un lado, pero también la fiscalización. Efectivamente, por ejemplo, el rol del Senagiomil. Entonces, bueno, sin perjuicio de eso, nosotros en el Ministerio y en general para los proyectos tenemos un departamento que hace una suerte de acompañamiento a los proyectos mineros en sus distintas fases. Obviamente todo dentro de lo que significa el cumplimiento de la regulación, estricto, etcétera, etcétera. Y es muy interesante porque se le hace un acompañamiento antes de que los proyectos ingresen a evaluación ambiental, durante la evaluación ambiental y una vez que obtienen su permiso ambiental. El acompañamiento antes es justamente para poder hacer un acercamiento temprano con las comunidades, que se puedan conversar los temas, que la comunidad se informe por parte de la empresa y que eventualmente, de acuerdo a lo que se recoja o posibles acuerdos que se obtengan con las comunidades, incluso poder
eventualmente modificar los proyectos antes de que el proyecto ingrese a evaluación ambiental. Lo que es clave, porque de alguna manera ahí las comunidades no saben del proyecto una vez que se publica con la evaluación ambiental del proyecto, claro, sino que lo saben antes, lo conocen y de alguna manera pueden influir. Y además muchas veces quizás son las comunidades las que tienen información que puede ser muy relevante para una empresa minera. Por ejemplo, lo que significa el diseño de un proyecto a nivel territorial. Y eso obviamente es un tema que estamos fomentando fuertemente. Creemos que la industria minera tiene que dar la cara, tiene que mostrarse, tiene que entrar un poquito a la cancha en los temas comunitarios y también ambientales, obviamente, y ahí como Ministerio de Minería estamos apoyándolos fuertemente en esa labor. Subsecretario, lo llevo a otro tema con la siguiente primicia. Se habla de inconsecuencia con respecto a presentar el gobierno una indicación sustitutiva a este proyecto del senador Guido Girardi con respecto a la protección de glaciares. Una indicación que principalmente, dicen desde la crítica, el senador Girardi y otros, estaría de alguna manera buscando un subterfugio para que las mineras no sean tocadas con una nueva regulación con respecto a los glaciares, ya sea glaciar propiamente tal o rocoso. Hay una contradicción, el mismo senador Girardi decía aquí, el gobierno está mostrando un negacionismo con respecto al cambio climático, contradictorio con lo que ha sido toda la política pública y también efectiva del Ejecutivo con respecto a esto. Bueno, en primer lugar hay que entender que aquí la temática ambiental no es solamente propiedad del Ministerio de Medio Ambiente, sino que todos los ministerios, sea energía, minería, economía, los productivos, también deberán apuntar a lógica de sostenibilidad. Eso es una labor del Estado en forma completa. Y aquí efectivamente lo que ha ocurrido es una discusión sobre la forma de proteger a los glaciares, en virtud de lo que los glaciares pueden beneficiar a la sociedad, que básicamente tiene que ver con la contribución hídrica, tanto actual como potencial. Ahora, en ese sentido, lo que se ha hecho como gobierno y en un estrecho trabajo con la Dirección General de Agua es justamente preparar estas indicaciones, que ya empezó su discusión el día de ayer en el Congreso, y en que hemos apuntado justamente a ese bien jurídico protegido, en una lógica de cómo, protegiendo los glaciares, también podemos dar pie, ¿no es cierto?, a proyectos que no intervengan los glaciares. Obviamente eso significa mayores costos para la minería, pero al final es un equilibrio, una ecuación que hay que evidentemente salir a jugar, pero desde el punto de vista técnico. Ya antes de entrar ese cambio, ¿hay retroactividad? Es decir, ya para proyectos que tengan esta cercanía con algún tipo de glaciar, ¿va a ser aplicado en la idea del proyecto? Lo que pasa es que el senador Girardi habla de negacionismo. Sí. Pero al final, si uno lee lo que son las indicaciones del senador Girardi, su moción original, básicamente lo que hay es un proyecto de ley bastante ambiguo, que no tiene claros los límites de lo que se quiere proteger. Por ejemplo, se habla del permafrost. El permafrost es el suelo congelado. Y que si uno lo aplicara a lo que es la actividad minera del país, ¿no es cierto?, significaría, no solamente, y además si le aplicamos esto de forma retroactiva, como propone este proyecto, que aquí, claro, no es que se estén protegiendo los glaciares, se está protegiendo un suelo congelado, que no es glaciar. Y además eso significa, no sé, calculamos desde los glaciares, por lo menos, ¿no es cierto?, dependiendo del caso, más de 10 kilómetros. Si eso lo aplicamos a la situación minera actual del país, bueno, eso implicaría, ¿no es cierto?, que varios proyectos mineros tendrían que cerrar, incluso 2 del Estado, que es el caso de Andina y el caso del Teniente. No, desde la visión del senador Girardi es justamente la industria minera la que ha abusado de esa condición y ese vacío, podríamos decir, entre la definición de glaciar y donde se van erigiendo los proyectos. Pero eso es una aproximación que, aunque no le guste al senador Girardi, no es técnica. Porque lo técnico justamente es entender si hay algún proyecto que ha incumplido su permiso ambiental, bueno, recibirá las sanciones del caso, como justamente ocurrió con Pascualama. Pensemos que en el caso de Pascualama, la sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente fue la clausura. Y obviamente, si desde el punto de vista de la gestión ambiental no es posible hacer minería sin intervenir glaciares, bueno, eso fue justamente lo que ocurrió al proyecto de Andina 244. Que finalmente Codelco tuvo que retirarlo de la evaluación ambiental. Entonces, obviamente, la minería está en una postura de no intervención de glaciares. Y eso justamente es lo que recoge estas indicaciones. Pero sí, también entendiendo que desde el punto de vista de la gestión ambiental, e incluso no afectando glaciares, no interviniéndolas, es posible compatibilizar lo que es el cuidado del medio ambiente, específicamente de los glaciares, y una actividad minera que no afecte a los glaciares.
Porque al final la moción finalmente lo que establece son áreas protegidas, espacios protegidos, bajo una lógica de prohibición. Nosotros apostamos más bien por la gestión ambiental, una gestión ambiental que tenga límites, en el sentido de no intervenir glaciares. Y aunque signifique eso, mayores costos para la actividad minera. Pero ¿solamente se puede evitar algún tipo de problema o daño a los glaciares con medidas de mitigación? Muchos dicen que las medidas de mitigación terminan siendo pocas para glaciares que llevan siglos justamente y también van renovándose lentamente, pero van generando una capacidad hídrica. Es que lo que hace las indicaciones que presentó el Ejecutivo es subir notablemente el estándar de protección de los glaciares. ¿Por qué? Porque se está estableciendo para el 98,5% de la superficie glaciar del país, 98,5%, una protección en relación a la no intervención de los glaciares. O sea, los glaciares no van a poder ser ni removidos, ni trasladados, ni utilizados para depósito de escombros o botadero. Y eso es muy importante porque es prácticamente la protección total de los glaciares. Y para el resto, el 1,5% de la superficie, que son los glaciares rocosos, se establece, y en base a este bien jurídico protegido, que es la contribución hídrica a los glaciares, un permiso muy exigente de la Dirección General de Agua para justamente resguardar ese bien que se quiere proteger, que es la contribución hídrica. Por lo tanto, aquí no hay negacionismo, sino que todo lo contrario, es entender, proteger y subir el estándar en forma muy relevante de la protección de glaciares de lo que existe actualmente en el país. Subsecretario, aprovechando el tiempo, el Ministerio de Minería ha estado trabajando en el último tiempo en esta nueva política minera, nacional minera. ¿Cómo está? ¿Cuáles son los contenidos que de alguna manera ya se están manejando para esta nueva política minera y por sobre todo cómo se conecta también con este punto de la sostenibilidad, pensando la COP25, pero más allá del evento mismo, lo que ha sido el compromiso del Ejecutivo con respecto a los sectores productivos y el punto del medio ambiente? Bueno, uno de los grandes ejercicios que están propuestos en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera fue justamente el de generar una política nacional minera. ¿Qué significa una política nacional minera? Significa los principales objetivos y directrices a largo plazo de lo que va a ser una actividad específica. Ahora, evidentemente, esta política nacional minera, que ya la estamos trabajando a través de mesas nacionales, en Santiago y el próximo año en las regiones mineras del país, es un buen ejercicio, porque es un ejercicio en el cual se involucra la academia, los científicos, la industria, las ONGs, porque de alguna manera lo relevante de esa política es que quede legitimada desde un punto de vista social. Y a propósito de esa legitimación, puede ir generando distintas estrategias, proyectos de ley, modificaciones reglamentarias que permitan implementar una política. Es una política que también debiera ir actualizándose cada cierto tiempo y debiera reflejar un consenso país para entender la importancia de la minería para un país como Chile. Muchas veces la minería como que se ha quedado escondida y no ha querido salir a la cancha a mostrar lo que significa la minería para el país. Y no solamente lo típico respecto al PIB, ¿no es cierto?, o a los ingresos que recibe el país, sino que también a nivel cultural, lo que significa la minería para regiones importantes del país. Subsecretario Irarrázaval, nuevamente gracias por acompañarnos en Reporte Minero y Energético. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Gracias. Les presentamos External e Internal Mill Maintenance Robot, el primer sistema robotizado para el cambio de revestimientos externos e internos en molinos. El sistema desarrollado por MIRS, empresa chilena líder mundial en soluciones robóticas para la minería, reduce los tiempos de ejecución y establece nuevos estándares de calidad, eficiencia y seguridad. MIRS, soluciones robóticas para la minería e industria pesada. Y saludamos justamente a MIRS, nuestro nuevo auspiciador en Reporte Minero, la ingeniería e innovación desde Chile para el mundo. De eso hablamos cuando apuntamos al nuevo rol que deben asumir los proveedores mineros nacionales. Hacemos una pausa, regresamos con más temas aquí en Reporte Minero y Energético. Mayor conciencia y responsabilidad en un contexto de crisis climática. Necesidad de innovar y compromisos efectivos para reducir la huella de carbono son parte de los compromisos en favor de una minería más sostenible que comparte el ecosistema minero nacional. Los invito a ver la siguiente nota.
En el contexto de crisis climática que atraviesa el planeta, la toma de conciencia sobre el impacto de las acciones humanas y el consumo desenfrenado es una reflexión que está realizando la ciudadanía. Debido a la urgencia de tomar decisiones ya en el corto plazo, una de las tendencias a la que se están sumando millones de personas en el mundo es evitar el consumo de productos y bienes que no cumplan estándares sociales y ambientales éticamente aceptables. La gente de alguna manera está exigiendo productos cuyas huellas, especialmente carbono e hídrica, sean menores. Y de alguna manera los mercados van a empezar a castigar a todos aquellos productos cuyas huellas, ¿no es cierto?, sean superiores a lo habitual. Con consumidores cada día es más exigentes, es fundamental que las mismas empresas mineras sepan cuáles son sus empresas proveedoras y qué nivel de trazabilidad tienen ellas mismas. Mira, es una necesidad propia de la industria, o sea, el que no innova, el que no hace desarrollo va a morir. Aquellos proveedores que no se suban a este carro es probablemente que las grandes empresas elijan a otro proveedor que tenga una gestión mucho más ambientalmente responsable. Cumplir con las regulaciones actuales no es suficiente para lo que está ocurriendo y para lo que viene. Así es que nosotros al revés, estamos permanentemente a la vanguardia y tratando de desarrollar y anticiparnos a qué puede hacerse cada vez mejor. Aumentar los estándares de producción a la carbono neutralidad en la industria minera nacional será una imperiosa exigencia si se tiene en cuenta que Chile tendrá un rol fundamental en este cambio de paradigma, pues aquí se producen los minerales claves para las tecnologías limpias del futuro. Si bien la crítica es a procesos, esos procesos se están solucionando y vamos a entregar para cambiar ese paradigma cultural las herramientas necesarias para que el planeta podamos vivir mejor sin los efectos que está provocando hoy día el cambio climático. El mayor aporte que podemos hacer es a través de, por ejemplo, de la contribución que la minería hace a toda la electrificación, a la electromovilidad, a todo el futuro que se desarrolla más libre de carbono. Cobre verde es un muy buen resultado para Chile en el largo plazo, porque gran parte del paso a un mundo sustentable tiene que ver con uso de electricidad, el cambio de los combustibles fósiles a otro tipo de combustible, entre los cuales el combustible es eléctrico, la generación de electricidad es fundamental. La minería no es contra el planeta. La minería probablemente ha generado antiguamente efectos que no son muy beneficiosos, pero la minería hoy se transforma gracias a las nuevas tecnologías, gracias a los proveedores que están innovando muy intensamente en esto, en la gran palanca para evitar que los gases de efecto invernadero siguen produciéndose y dañando el planeta. Es muy importante, y sobre todo para los proveedores, que ellos entiendan que su labor es muy importante en la cadena de valor, porque todo eso va sumando en un resultado final. Y nosotros queremos que el cobre nuestro tenga esa ventaja competitiva a nivel mundial. Los desafíos están socialmente difundidos, están conocidos por todo el mundo y por lo tanto yo diría está puesta la demanda que necesitamos para solucionar los problemas que están claramente identificados y los proveedores de la industria juegan un rol fundamental para lograr los objetivos que necesitamos. Revisamos parte de la agenda minera y energética. Según el último indicador mensual de actividad económica IMASEC, correspondiente a agosto del presente año, el sector minero registró un crecimiento de 5,3%. De este informe del Banco Central se destacó que en los últimos 12 meses hubo un incremento de 18,5% de participación de mujeres en la industria minera. Estas positivas cifras se dan por un aumento de 7% en la producción de cobre y un 17,7% en la producción de carbonato de litio. La empresa nacional de minería anunció que sus cursos del programa Capacitaciones Senami Pequeña Minería se extenderán hasta el mes de diciembre en la región de Atacama. Los cursos de preparación y obtención de carné de manipulador explosivo, además de mecánica preventiva y operación maquinaria pesada en la pequeña minería, son las dos nuevas capacitaciones que sumó la estatal. Si quieres participar en alguno de estos cursos, ingresa al sitio web de ENAMI, www.enami.cl, y conoce los requisitos, plazos y locales de postulación al programa. Bien, así llegamos al final del programa. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación a aprovechar nuestros contenidos en www.reporteminero.cl y los capítulos y temporadas de Reporte Minero y Energético en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos.
Reporte minero y energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.